Estoy un poquito nervioso porque hace tiempo que no estaba aquí. Hace rato que no me tocaba compartir la palabra del Señor, así que bueno, rico sentir esta sensación porque eso dice que no depende de uno. Amén. ¿Cierto? Así que le agradezco al Señor porque me da esta nueva oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Amén. Estos temas que son bastante, muchas veces muy complicados porque tocan el centro de nuestro ser, ¿no es cierto? La serie que comenzó con nuestra hermana Susana y continúa con el Patricio, ¿no es cierto? Que tiene que ver con nuestras... ¿Se escucha ahí atrás, mi hermano Hernán? ¿Me escucha bien? Sí. Como les decía, que siguió mi hermano Patricio, que tiene que ver con las emociones y con nuestros sentimientos. Amén. Entonces, estos temas son, como les decía recién, son bien delicados muchas veces porque delatan la esencia de nuestro comportamiento, de cómo nosotros nos manejamos, de cómo nosotros nos conducimos en nuestro diario vivir, en nuestra forma de relacionarnos con nuestros pares, con nuestra familia, con quienes nos rodean. Amén. Entonces, las prédicas anteriores de mis hermanos siempre hablaban de cómo las emociones, ¿no es cierto?, actúan en nuestras vidas, qué es lo que las emociones, ¿no es cierto?, qué es lo que son nuestros sentimientos. El Señor a nosotros nos creó con emociones y con sentimientos. Amén. El Señor nos hizo a su imagen y semejanza desde el principio. En el principio, cuando se estableció el reino de Dios, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor. Pero lamentablemente con la caída, ¿no es cierto?, en desobediencia entró el pecado y esa imagen y esa semejanza fue corrompida por el pecado. Y con ello también fueron corrompidas nuestras emociones y nuestros sentimientos. Amén. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que tener claro que la forma que tenemos de actuar está moldeada, está hecha acorde a el patrón que viene desde la caída, que es el pecado. Nuestras emociones, nuestro comportamiento y nuestra carne está manchada por el pecado. Entonces, antes de llegar a Cristo, nosotros teníamos un comportamiento acorde a este mundo, ¿no es cierto? A un mundo lleno de pecado, a un mundo lleno de leyes que el propio hombre ha creado porque se rompió, ¿no es cierto?, la conexión entre Dios y nosotros, ¿no es cierto? Entonces ya el hombre ya no se rige por las leyes del Señor, sino que por sus propias leyes, las cuales le acomodan a su propia persona, ¿no es cierto? Todo lo que proviene de Dios, ¿no es cierto?, y choca con nuestra carne, no lo aceptamos, ¿no es cierto?, por nuestra naturaleza pecaminosa. Por ende establecemos nuestras propias reglas que nos acomodan a nuestro comportamiento y a nuestra carne. Amén. Entonces, antes de comenzar esto, me gustaría compartir 3 puntos que me gustaría que tuviéramos en cuenta, que nosotros tenemos que tener bastante claro para comprender nuestro comportamiento. ¿Amén? El primer punto que yo quiero compartirles dice: estamos insertos en un mundo físico que es gobernado por el maligno. ¿Amén? Y a la vez vivimos en un mundo espiritual que es regido por leyes espirituales. Nosotros tenemos que tener claro que nosotros estamos insertos en un mundo que, como dice la palabra, está gobernado por el maligno, lo cual tiene tendencias que van completamente opuestas en la dirección de que el Señor nos quiere llevar, ¿ya? Y esas leyes terrenales influyen en nuestra vida. Antes de conocer a Cristo, nosotros éramos gobernados por esas huestes de maldad. El enemigo gobernaba nuestros corazones, gobernaba nuestros pensamientos y gobernaba nuestros actos. Amén. Nosotros estamos regidos por esas leyes, pero también estamos insertos en un mundo espiritual. Como decía Pablo, nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Amén. Esa es una realidad que nosotros debemos tener muy, muy en claro. Amén. Una vez llegado a Cristo, nosotros ya no nos debemos regir por las leyes de este mundo, por las leyes naturales de este mundo. Nosotros nos debe regir la ley de vida en Cristo, como dice Pablo. Amén. ¿Ya? Amén. Es una vida nueva, una vida que se rige por las leyes espirituales, por las leyes de nuestro Señor.
Amén. Amén. Eso es un punto que nosotros debemos tener muy en claro en nuestras vidas, que nosotros ya no pertenecemos a este mundo y que las leyes naturales de este mundo a nosotros no nos rigen. Amén. El otro punto dice que nuestro carácter se comienza a forjar alrededor de los primeros 7 años de nuestra vida. Cuando nosotros somos pequeños, nosotros adquirimos la gran parte de las características que ahora desarrollamos como adultos. Lamentablemente a nosotros, todos los que somos padres, a nosotros nadie nos enseñó a ser padres. A la gran mayoría nadie les ha enseñado a ser padres. Pero en la forma que nosotros criamos a nuestros hijos, en los primeros 7 o 10 años de vida, nuestros hijos van a adquirir los patrones o los arquetipos que van a gobernar su mente, y ese va a ser el comportamiento de este pequeño en su edad adulta. Somos influencia y fuimos influenciados cuando fuimos pequeños. Y eso también hoy en día se manifiesta como fruto de aquello, como fruto de esa enseñanza. El mundo que nos rodeaba, nuestra familia, las costumbres de nuestros padres, las costumbres incluso hasta de nuestra nación, forman parte de esos arquetipos que nosotros traemos de este pequeño. Y por eso nosotros debemos ser conscientes que no a todos se nos hace igualmente fácil poder derribar esas fortalezas que traemos en nuestra mente. Por eso muchas veces vemos que hay unos hermanos que quizás les cuesta un poco más ir soltando, ir cortando esas cadenas de los lastres que traemos de cuando pequeños. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestras influencias, las influencias que yo tuve no son las mismas que tuvo mi hermano Hernán, por ejemplo. Las mismas influencias que tuvo mi pastor no son las mismas influencias que tuvo mi hermana Susana. Entonces, por ende, nosotros también nos comportamos de forma diferente, y esas fortalezas que fueron creadas cuando pequeños, ¿no es cierto?, y durante el tiempo que fuimos forjando nuestro carácter, son las que debemos ir derribando, pero de manera individual, porque no todos somos iguales y no todos sentimos de la misma forma, y lamentablemente no todos tampoco fuimos dañados de la misma forma. El pecado corrompe, sí, pero hay algunos que han sido más dañados que otros. Entonces nosotros tenemos que tener esa empatía también al momento de acercarnos a las personas, ¿no es cierto?, para que ellos puedan confrontar esas fortalezas y esos arquetipos que vienen moldeando nuestra naturaleza pecaminosa desde nuestra infancia. ¿Amén? No sé si se entendió. ¿Sí? Ya, esos dos puntos debemos tenerlos muy claros. Y el tercer punto dice que nuestra conducta obedece a patrones anteriores o adquiridos en nuestra infancia. Bueno, lo que les decía recién, que pueden ser llamados arquetipos. Por lo tanto, cada pensamiento, cada conducta, antes de llegar a Cristo, obedecen a los cánones establecidos por el pecado desde la transgresión en el huerto del Edén. Entonces, el pecado entró al mundo en el huerto del Edén por desobediencia. Esto corrompió todas nuestras vidas. Nuestra vida íntegra, nuestros pensamientos, nuestra carne, nuestro comportamiento. ¿Ya? Y el hombre comenzó desde ese punto a regirse por sus propias leyes, a ser independiente de Dios. ¿Ya? Y eso también vino a corromper nuestras emociones y nuestros pensamientos. ¿Amén? Entonces, en base a esto, dice, surgen muchas inquietudes en nuestra mente, ¿cierto? Y muchas veces cuando nosotros vemos el comportamiento de nuestros hermanos o el comportamiento del mundo, nos preguntamos ciertas cosas, como cuáles. Dice, ¿cómo evito yo que mis emociones me controlen? ¿Cierto? ¿Cómo evito yo que mis emociones me controlen? ¿Cómo puedo saber si el diablo, si mi mente, si mis emociones, o Dios es el que me está hablando en ese momento? ¿O me habla durante el día? ¿O me habla cuando oro? Porque no necesariamente, o no estrictamente, es el Dios que nos habla cuando oramos. Depende de ciertas circunstancias para saber si Dios es el que nos está hablando, incluso en esta oración. Amén. Y si no es bueno que mis emociones me controlen, ¿por quién debo ser controlado? ¿No hemos preguntado alguna vez eso? ¿Cómo puedo saber cuál es la voz verdadera? Y si mis emociones y mis sentimientos han sido corrompidos, ¿es necesario que sean sanados? Amén. Entonces, son muchas preguntas que nosotros debiésemos hacernos, o nosotros debiesen estar en nuestra mente, en nuestro vocabulario, al momento de acercarnos a algún hermano, o ministrar una palabra, o exhortar una palabra.
Muchas veces nosotros ignoramos estos temas porque no se nos han enseñado. Y porque también pensamos que nuestra independencia es lo mejor que podemos vivir. Que estando así estamos bien y que no necesitamos corregir nada en nuestras vidas. Y eso obedece a cierto grado de arrogancia, cierto grado de orgullo en nuestro concepto. Y el primer paso para comenzar a derribar esto es reconocer en humildad que estamos equivocados. Mis emociones me controlan. Partiendo de la base que estoy emocionalmente, partiendo de la base que mi vida es controlada por mis emociones. ¿Ya? Lo acepto, sí. Pero me pregunto ¿por qué? Muchas veces yo, personalmente, Sergio, soy muy ligero a la ira. Mi esposa lo sabe. Ustedes quizás no conocen esa ira de mi vida, pero yo sí soy muy ligero a la ira. Exploto muy fácilmente. Muy fácilmente alzo mi voz, porque dejo que esa ira me gobierne. Entonces uno se pone cara de sorpresa, sí, es verdad. Es verdad. Lamentablemente es verdad. Ustedes tienen que tener claro, paréntesis, que la persona que se para aquí adelante es un pecador más predicando de los pecadores. Amén. Yo no soy ningún ser aparte, el pastor, ni mi hermana, ni todos los que nos ponemos aquí delante, solamente por misericordia y gracias de Dios tenemos la oportunidad de estar aquí. Amén. Y partamos de esa base, mis hermanos, que es un pecador predicando a un grupo de pecadores. No tenemos ninguna diferencia, mis hermanos. Y así como ustedes sufren los embates de la emoción, el embate de la carne, yo también lo hago. Mi pastor también lo hace, mi pastora, mi esposa, todos los que hemos estado acá, mi hermano Susana, mi hermano Patricio, todos. En el día somos atacados por esas emociones porque la carne se rebela contra lo de Dios. Porque no resiste, se produce un choque. Y debemos dar gloria a Dios cuando se producen esos choques. Porque somos confrontados con la realidad del Señor. Somos confrontados con su palabra. Amén. Amén. Mis emociones, ellas dictan lo que yo hago, lo que yo digo y lo que pienso. El problema está que mis emociones están manchadas por nuestra naturaleza pecaminosa. Y esa es la razón por la cual debemos controlarlas. Amén. Entonces, mis emociones controlan todo lo que yo hago, todo lo que yo digo y todo lo que yo pienso. ¿Entiendes? Pero el problema radica en que estas emociones y estos sentimientos han sido corrompidos por el pecado. Entonces, mi actuar, las consecuencias de mi actuar son consecuencias de pecado. ¿Amén? Traen consecuencias negativas para mí y para quienes me rodean. Porque son emociones corrompidas. La ira, la rabia, el enojo. Bueno, tantas otras cosas se me olvidaron, eran varias las que tenía que olvidar, pero se me olvidaron. Todas ellas obedecen a patrones que vienen marcados por el pecado, ¿no es cierto? Entonces estas emociones lo que hacen es dañar nuestra vida. Nuestras emociones controladas por el pecado o manchadas por el pecado se convierten en autodestructivas para nuestras vidas. El enemigo se aprovecha de aquello para autodestruirnos. Cuando nosotros actuamos controlados por estas emociones, estamos destruyendo primeramente nuestras vidas. Y a la vez estamos destruyendo la vida de quienes nos rodean. Porque son sentimientos que son gobernados y que están armados por los efectos del pecado. Y detrás de este pecado está la mente del maligno. Amén. Entonces el enemigo se aprovecha de esas tinieblas que aún están en nuestro corazón para que seamos gobernados por las actitudes negativas que lleva a ser controlados por nuestras emociones. ¿Amén? Ya no debemos escuchar la voz de la carne. Nosotros debemos escuchar la voz de nuestro Señor. ¿Amén? Amén. Pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? ¿Cómo podemos decir que la carne me está hablando y cómo puedo desobedecer a ella? Son hartas interrogantes las cuales nosotros tenemos que hacernos en el momento que actuamos de esa forma. Y el primer paso
El primer paso para derribar estas fortalezas es la humildad. Es reconocer en humildad que yo estoy equivocado. ¿Amén? Pero ¿cómo logro discernir entre Dios, mi carne y el diablo? Si yo reconozco en humildad, ya, ok, estoy equivocado, mis emociones me están controlando, mis emociones están destruyendo mi vida, mis emociones están destruyendo mi familia, mi matrimonio, están destruyendo mis hijos. Y cuando comprendo que ese estado egoísta de mi vida está destruyendo mi entorno, mi vida emocional, mi vida espiritual y a mi familia, cuando comprendo eso, ese es el primer paso para nuestra salvación. Es cuando la persona que es alcohólica reconoce que es un alcohólico que está enfermo. Ese alcohólico, cuando reconoce que está enfermo, ya tiene el 50% de su sanación ganada. El reconocer que estamos enfermos. Nosotros el reconocer que estamos cerrados y el reconocer que necesitamos un Salvador para poder restituir nuestra forma de vivir acorde como quiere Dios, ese es nuestro primer paso para la salvación. Y tenemos la mitad de la pega hecha. El 50% reconociendo que estamos equivocando, que estamos equivocados y nos humillamos delante del Señor, el 50% de nuestra pega está hecha. ¿Ya? Entonces podemos decir, ya, ok, reconocimos que nuestras emociones han sido dañadas y necesitamos ser restauradas. El único que puede hacerlo es Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sanador. Es el único que puede llevarnos a la sanación completa de nuestro ser. Amén. ¿No es cierto? Entonces, pero al momento de querer comenzar nuestra sanación, ¿no es cierto? Hay voces que nos hablan. Nos hablan de nuestro ser, ¿no es cierto? Nos habla con las actitudes de nuestros hermanos, nuestras hermanas, nos habla con nuestro entorno. Entonces, ¿cómo podemos discernir, ¿no es cierto? Si nosotros nos hablan nuestras emociones, nuestra carne, si nos habla el enemigo o si es Dios el que nos está hablando. ¿De qué forma podemos discernir esas cosas? Amén. Debemos tener ese discernimiento como cristianos para saber si es mi cuerpo, mi carne, mi mente, mis emociones las que están hablando, si es el enemigo el que está hablando a mi vida o si es Dios el que está hablando a mi corazón. Amén. El diablo, punto A. El diablo está en tinieblas, él reina en las tinieblas. Entonces, donde existen las tinieblas, él está ahí. Entonces, si nosotros en nuestro corazón existen partes de nuestra vida, de nuestros pensamientos, que aún no han ido al arrepentimiento y no han sido restauradas, y aún tenemos tinieblas en ciertas partes de nuestra vida, como decía recién, el diablo está en las tinieblas. Entonces tenemos parte del diablo en nuestras vidas. El hecho de tener tinieblas en ciertas aristas de nuestro comportamiento, de nuestra vida, de nuestra forma de manejar nuestras situaciones, estamos dando el derecho legal al enemigo para que actúe en esa área de nuestra vida. ¿Amén? Y es ahí donde el enemigo actúa en nuestra vida e influye en nuestros pensamientos e influye en nuestras emociones. Porque aún hay tinieblas que están gobernando parte de nuestro corazón. Hay tinieblas que están gobernando parte de nuestro ser, de nuestra integridad. ¿Por qué? Porque no hemos llevado esa falencia a los pies del Señor y no hemos actuado en arrepentimiento para que el Señor obre en esa área de mi vida donde aún yo tengo tinieblas en mi corazón. Eso le da un derecho legal al enemigo para que actúe en nuestras vidas y tome el control de esa arista de mi vida. Somos gobernados por las tinieblas en las partes de nuestro corazón donde aún el Señor no ha podido trabajar. Y no ha podido trabajar nuestro Dios en esa arista porque nosotros no hemos renunciado en arrepentimiento a esa área, a ese comportamiento. Entonces no dejamos que nuestro Señor obre con libertad y seguiremos siendo gobernados por las tinieblas en esa área de nuestra vida mientras no actuemos en humildad delante del Señor y nos arrepintamos y le pidamos a Él que derribe esa fortaleza y trabaje en restauración en nuestro corazón. Amén. Esa es una forma de conocer de cómo el enemigo puede hablarnos en nuestra vida y puede hablarte
a través de un hermano, hablarte a través de una situación, hablar, incluso puedes ver el obrar del enemigo cuando ves televisión o cuando estás en internet, cuando estás frente a un computador. Por ejemplo, ¿qué te tiende a ver cosas en el computador muchas veces que no corresponden a lo que debe ser edificante para tu vida como cristiano? Esas tinieblas que están en tu corazón tienden a buscar de lo negativo. Y el enemigo, al tener ese derecho legal en nuestras vidas, ¿no es cierto?, alimenta esa situación, alimenta esos pensamientos y te dice: está bien, dale, está bien, tú eres polvo. Dios sabe que tú eres polvo, así que dale. El diablo ocupa las mismas escrituras porque conoce las escrituras y las tergiversa y nos engaña. Y nosotros creemos que es el Dios el que nos habla, porque nos ocupa las escrituras, la palabra de Dios para engañarnos. Y como no tenemos ese discernimiento, no estamos entrenados mentalmente para discernir, creemos que Dios nos habla. Y confundimos. Y actuamos y nos guiamos por ese proceder y no nos damos cuenta. Estamos desviándonos del camino. Y cuando vemos el resultado de aquellas decisiones, de esos comportamientos que son nefastos, ahí nos damos cuenta que cometimos un error. ¿Amén? El diablo nos guía a través de nuestra naturaleza pecaminosa no restaurada. Por falta de arrepentimiento, por falta de humildad. La humildad es el primer paso, mis hermanos, para poder reedificar nuestra vida y nuestras emociones. El corazón altivo, el Señor lo resiste. El Señor se aleja de un corazón altivo, de un corazón orgulloso, un corazón autosuficiente, un corazón que no permite que Dios obre en ciertas áreas de nuestra vida. El Señor se resiste a ello. ¿Ok? ¿Quieres hacer tu vida como tú piensas? ¿Ok? Hazla. El Señor te va a dejar. El Señor no nos obliga a nada. Amén. Somos libres para decidir. Donde quiera que haya una desobediencia voluntaria a la palabra de Dios, ahí hay tinieblas espirituales. ¿Me puedo repetir? ¿Perdón? ¿Me puede repetir? Donde quiera que haya desobediencia voluntaria a la palabra de Dios, allí hay tinieblas espirituales. Nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa jamás vamos a dejar de pecar. Jamás. Pero cuando yo hago un hábito pecaminoso en mi vida voluntariamente, conociendo la palabra de Dios, conociendo la voluntad de Dios, ahí hay tinieblas en mi vida, tinieblas espirituales, sí o sí. Así es. Porque estoy voluntariamente conociendo la voluntad de Dios, a pesar de eso, a pesar que he sido ministrado, a pesar que conozco las escrituras, a pesar de que el Señor me ha hablado, el Señor me ha profetizado palabras, y a pesar de eso permanezco en mi desobediencia, ahí hay tinieblas en mi vida. Amén. El Señor no puede obrar ahí, porque es tu decisión. Esto se basa en decisiones. Amén. En decisiones, mis hermanos. No podemos sentarnos a esperar que el Señor haga toda la pega. No, si el Señor me va a cambiar, no, si el Señor me va a... Y vas y te profetizan, vas a otro lugar y el Señor te vuelve a hablar, y vas a otro lugar y el Señor te vuelve a hablar, y tú tienes un llamado, y te emocionas, y lloras, y te emocionas, y tu vida sigue igual. Tu vida sigue igual. Sí, sí, ahora lo voy a hacer, pero esto se basa en decisiones, mis hermanos. Amén. Yo decido seguir al Señor, yo decido renunciar a mi pecado, cual sea, mis hermanos. No es necesario que lo digamos aquí en frente de todos. Ve delante del Señor y reconoce dónde está tu falta, reconoce cuál es tu fortaleza y que Él te va a ayudar a derribarla. Amén. Para que las tinieblas ya no tengan esa autoridad sobre tu vida. Amén. El diablo no va a tener de dónde tomarse. Jesús dijo: tú no tienes nada conmigo, porque no tenías de dónde agarrarse el enemigo. Así debe ser nuestro comportamiento. Amén. Entonces, el diablo nos habla a través de nuestras propias tinieblas en nuestro corazón. A través de ellos. Porque tiene de dónde tomarse. Tiene de dónde agarrarse. Y tiene parte legal en nuestras vidas, a través de nuestras propias tinieblas. Y depende de mí, depende de ustedes, que esas tinieblas prevalezcan
o sean disipados. Es una decisión. Es una decisión. El Señor un día tocó tu corazón. El Señor te dijo, fuiste elegido, pero tú decidiste seguir. Él te eligió de antes de la fundación del mundo, pero tú decides seguir. Tú decides obedecer, porque tu naturaleza pecaminosa se va a revelar. Se va a revelar en todo tiempo contra los cánones que el Señor quiere para nuestra vida. Amén. Gracias. Amén. Oh, sí, sí. Mi carne o mis emociones siempre van a tener comunión con el mundo. ¿Cómo mis emociones y mi carne me hablan? Cuando ellas tienen comunión con el mundo. Cuando yo voy por la vida acariciando, ¿no es cierto? Abrazado con el comportamiento del mundo. Como el mundo, que está gobernado por las tinieblas, yo tengo comunión con él. Y todo se basa a mi placer, a satisfacer mis necesidades, pero en este mundo. Cuando yo oro para satisfacer mis necesidades mundanas, no estoy siendo dirigido por el Espíritu Santo, porque estoy buscando mi beneficio propio. O cuando muchas veces, y en algún momento, mis hermanos, a mí me ocurrió que cuando uno ora por alguien o ora en cierta dirección, pero escondidamente uno busca un beneficio a través de esa oración. No sé si a ustedes les ha ocurrido alguna vez. Eso no proviene del Señor, eso no proviene del Espíritu Santo de Dios. Y tratamos de disfrazar un buen comportamiento, pero sabemos que muchas veces incluso lo meditamos y le damos vuelta. Si yo oro por esta persona y a esta persona le va bien en eso, a mí también me toca. ¿No les ha ocurrido alguna vez? A mí sí me ha ocurrido. Y tuve que arrepentirme delante del Señor. Porque nosotros no estamos para ser servidos, mis hermanos. Estamos para servir. Amén. Entonces todo lo que va en contra del servicio no proviene de Dios. Son mis emociones, son mi carne la que se está manifestando. Tengo que desprenderme de todo lo mío. El otro día escuchaba a un predicador que decía que nosotros gastamos nuestro tiempo 24/7 en cosas que van a quedar acá. Que van a quedar acá, mis hermanos. ¿Por qué? Él decía, ¿por qué no ocupamos nuestro tiempo 24 cosas para las cosas que van a ser eternas? Y no lo hacemos. Buscamos nuestro propio beneficio. Y es un beneficio tan momentáneo, mis hermanos. Nuestra vida es tan corta. Hacer tesoros en el cielo, dice nuestro Señor. Pero gastamos nuestra vida, gastamos nuestras fuerzas, nuestra juventud para tener cosas que van a quedar acá. Abrazamos cosas que van a quedar acá. Y no trabajamos en lo que va a ser eterno. Así es. Por ejemplo, ir y predicar el Evangelio a personas que están desesperadas. Este mundo está en un caos, mis hermanos, en un caos. Nosotros, gracias al Señor, estamos siendo guardados en todas nuestras aristas. Estamos siendo guardados de una manera tremenda. Así es. Pero el mundo está en un caos tremendo. El mundo no sabe dónde va. El mundo no tiene esperanza de nada. Amén. Así es. Tú prendes el televisor y son puras tragedias. Yo no veo noticias, mis hermanos, porque me deprime ver cómo gente se mata por 5.000 pesos. Como un esposo mata a su esposa y mata a su hija y después se mata a él por un arranque de ira. ¿Cómo es posible que nuestras emociones, que están gobernadas por el mismo, lleguen a eso? ¿Cómo el amor por el dinero está destruyendo nuestro planeta? ¿Cómo hombres líderes que manejan naciones, que se supone que son hombres entendidos, prefieren el amor al dinero antes de poder salvar este poco planeta que nos está quedando sano? Pero nosotros vamos a ser guardados de todo aquello. Estamos siendo guardados de todo aquello. Porque el mundo no tiene esperanza, pero nosotros sí tenemos una gran esperanza. Amén. Esa es la esperanza que debemos abrazar. Amén. Amén. Y darle gracias al Señor, darle gloria al Señor. Entonces ahí tenemos, mis hermanos, unos claros ejemplos de cómo el hombre es gobernado por sus propios pensamientos, por sus propias acciones, por sus propias emociones egoístas. Y le importa un comino
lo que le pase al de al lado. El amor a lo material es tremendo, mis hermanos. ¿Cómo es posible que puedan haber hombres que tengan millones y millones y millones de dólares en sus cuentas bancarias? Eso es fruto del pecado solamente. Fruto de corazones corrompidos. Fruto de corazones gobernados por las tinieblas. Y a eso nosotros debemos renunciar. Porque nosotros, al momento de llegar a Cristo, como dice la palabra, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Amén. Y esa es una decisión también, mis hermanos. Yo decido seguir a Cristo y me apodero de su palabra, me apodero de su verdad en mi corazón y decido caminar en esa verdad. Amén. Es diferente ser cristiano a ser seguidor de Cristo. Eso también lo aprendí hace poco. Porque ser cristiano suena más como un título, suena más como una denominación. Pero seguir a Cristo significa pisar donde mismo Él pisó. Amén. Seguir sus huellas, como cuando uno va por la playa, ¿no es cierto? Y deja sus pasos. Y ves a alguien que va detrás y va pisando los mismos pasos. Pero esas huellas están manchadas con sangre de sacrificio. Esas huellas están manchadas con sangre de negación. Y si tú quieres caminar por esas mismas huellas, tienes que estar claro que tu vida va a ser una vida llena de sacrificio, llena de negación y de decidir amar, de decidir entregar, de decidir no tener beneficios propios. Así es. Cuando esa voz te dice todo lo contrario de lo que acabas de decirle, esa es la voz de tu carne. Esa voz egoísta que busca solamente su beneficio propio. Amén. ¿Amén? Siempre yo voy a tener una justificación lógica para mi forma de pensar. Ese es un patrón muy común de las personas que hemos sido gobernadas por nuestras emociones. Siempre tengo justificación para. Siempre voy a tener algo para justificar mi actuar. Siempre yo voy a tener la razón en lo que yo estoy diciendo, en lo que estoy pensando y en las cosas que yo voy a hacer. Porque es mi vida. Yo decido. Es mi conveniencia personal la que está en juego. Y si Dios me dice algo, hago oído sordo a lo que Dios me dice. Si me entregan una palabra y no está acorde a la que yo pienso, la desecho. Pero cuando esa palabra sí me conviene, ahí sí la recibo. Amén. ¿Les ha pasado alguna vez o soy el único que le ha pasado? Amén. Así es. Es nuestra carne la que se revela, mis hermanos. Y somos controlados por esos pensamientos. Es necesario discernir nuestro propio corazón. Siempre, en cada uno de estos pensamientos, yo soy el centro del universo. Esa es una gran característica también de cuando mi carne habla, de cuando mis emociones están hablando. Que yo soy el centro, ni siquiera del mundo, sino del universo, mis hermanos. Yo me siento el centro del universo. Y tienen que estar todos pendientes de mí. De todo lo que yo digo, de todo lo que yo hago. Pendientes. Pero nadie tiene derecho a influir en mi vida, ni siquiera Dios. Yo tengo la razón. Y yo soy el centro de todo. Y cuando dejo de ser el centro de todo, ¡oh!, se revela ese corazón. Sale a la luz lo que está dentro de ese corazón. Sale a la luz. Y comenzamos a dar arañazos a todo aquel que no quiere bailar al ritmo de mi baile. ¿O no? Y mis oraciones están dirigidas en ese mismo sentido. Señor, por favor, cámbialo. Señor, cámbiala. Por favor, Señor, está equivocada. Mi señora está equivocada. ¿Quién está equivocado? ¿Quién está equivocado? Este corazón egoísta que se deja gobernar por sus propios pensamientos, por sus pensamientos carnales. Y cuando no discernimos eso, cuando no discernimos ese corazón, nos damos cuenta del desastre que tenemos en nuestra vida y que estamos dejando en nuestro alrededor. Nuestra familia se está cayendo a pedazos y lo peor de esto, que esas emociones te cegan tanto que tú no te das cuenta. No te das cuenta de que tu familia, ante tus propios ojos, se está destruyendo. No te das cuenta que tu congregación se está cayendo a pedazos y no te ves, no lo disiernes, no te das cuenta. Y sigue firme en tu pensamiento. No, si están todos equivocados, menos yo.
Y el Señor me habló. Y ponemos al Señor más encima. El Señor me habló y confirmó lo que yo pienso. Entonces no te diste cuenta que el diablo usó la misma palabra de Dios y la tergiversó. Y te hizo creer que él te había dado. Recordemos que la especialidad del diablo es engañar. Este tipo es muy sabio. Recordemos que él era un ser lleno de sabiduría. Era un lucero. Esa sabiduría permanece en él. Pero no es más grande que nuestro Señor. Recordemos que ella fue derrotada en la cruz. Y eso no se nos debe olvidar nunca. Entonces tenemos el diablo que nos habla a través de nuestras tinieblas, que están aún en nuestro corazón. Tenemos nuestra carne que se revela contra todo lo que nos afecta emocionalmente y lo personal, ¿no es cierto? Que quiere que vivamos de manera egoísta y que establezcamos nuestras propias reglas. Pero ¿cómo puedo saber yo cuando es Dios el que me habla? ¿Cierto? La pregunta era cómo saber si el enemigo me está hablando, cómo saber si mis emociones me están hablando, o cómo saber si Dios me está hablando. ¿Amén? Dice, Dios no confía su reino a alguien que no ha tratado su corazón. Santiago capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice? ¿Y ahora sí cuánto? Santiago. Santiago 4, versículo 6. Lo dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Entonces Dios no va a confiar su reino a alguien que no haya tratado su corazón. Como le decía en un principio, ese corazón para ser tratado tiene que dar el primer paso. Y el primer paso es en base a la humildad. Un corazón humilde puede ser tratado por el trato de nuestro Señor. Si nosotros no reconocemos que estamos equivocados, no podemos ser tratados por nuestro corazón. Un corazón lleno de orgullo, un corazón lleno de envidia, un corazón lleno de ira, dice, no puede ser utilizado por eso. No. El Señor no puede confiar su reino a alguien que tenga un corazón lleno de tinieblas. Primeramente el Señor va a tratar y va a zarandear nuestras vidas, va a zarandear nuestros corazones. Y ahí donde nosotros debemos en humildad asumir y reconocer delante del Señor que estamos equivocados y que a través de ese zarandeo el Señor quiere producir sanidad en nuestras vidas. Amén. Amén. Y resistir, porque Él nos da a través de su gracia, nos da la capacidad de poder resistir este zarandeo. Porque Pedro en algún momento se sintió el más grande de los apóstoles, el más grande de aquellos. En un momento estuvieron discutiendo en la mesa, ¿no? ¿Quién iba a ser el más grande? El que se iba a sentar al lado del Señor en los cielos, no sé. Y al final de esa conversación llegaron a la conclusión que Pedro iba a ser el que iba a tener mayor rango ahí en los cielos, ¿no es cierto? Ya Pedro tenía su orgullo hasta acá arriba. Estaba listo para la caída. Estará listo para que el diablo se tomara de aquello y lo zarandeara. Y se produjo la caída. Porque antes de la caída, como dice el proverbio, antes de la caída hay una altivez de espíritu. Y eso mismo nos ocurre a nosotros. Debemos estar preparados para el zarandeo, pero con una mente y con un corazón que discierne los propósitos de nuestro Señor. Amén. Pero cuando Dios nos habla a mi vida, las cosas cambian. Y hay tres formas de poder discernir la voz de Dios. Yo elegí tres. Pueden haber más. Y hay más. Número uno, Él nunca nos dirá algo que vaya en contra de lo que dice la Escritura. Amén. Dios no se puede negar a sí mismo. Es imposible. Dios es fiel a su palabra. Y cuando Él habla a nuestras vidas, a nuestro corazón, a través
incluso a través de la misma naturaleza. Él no puede decirnos nada que vaya en contra de lo que está escrito. Amén. Pero para poder hacer esa comparación, nosotros debemos tener conocimiento de las Escrituras. Nosotros debemos ser hombres y mujeres que se deleiten en las Escrituras para conocer las verdades de Dios. Amén. Y así poder discernir si la voz proviene de Dios o no. Porque debemos recordar que el enemigo usa las Escrituras para tentarnos. Recordemos la tentación de Cristo en el desierto. El enemigo usó las Escrituras para tentar a nuestro Señor. Pero las tergiversa. Él tergiversa las Escrituras. Él las conoce. Y si nosotros no tenemos comunión, no tenemos la costumbre de escudriñar las Escrituras, de entenderlas, vamos a ser engañados muy fácilmente. Muy fácilmente. Porque Él va a usar, como le decía, va a usar la palabra de Dios tergiversada. Pero si yo no conozco la verdad, voy a ser engañado fácilmente por la mentira. Pero Dios, Él nunca nos va a decir algo que esté en contra de lo que Él ha dicho, de lo que Él ha establecido a través de sus profetas, a través de lo que ya está escrito. Está escrito desde el comienzo hasta el fin de los tiempos. Ha sido todo revelado. No hay ninguna nueva revelación. No hay mayor revelación que esa. Si alguien viene con una revelación nueva, dice Pablo, sea maldito. Si viene un ángel del cielo, dice, y te da una nueva revelación que no está acorde al evangelio que yo les he entregado, dijo Pablo, sea maldito. Nadie puede venir con una nueva revelación a nuestras vidas. Las Escrituras ya han sido establecidas. Amén. Sabemos lo que nos espera. Ya ha sido revelado. Así es. Y esa es la única verdad que un cristiano debe tener en su corazón. Y hermano, cuidado que Satanás conoce la Biblia de tapa. Se la conoce. No conoce la tapa de delante de acá, sino la conoce entera. Así es. Por eso nosotros también debemos ser conocedores de una palabra fidedigna, no de una palabra tergiversada. Solo tenemos que empoderar en nuestro corazón el verdadero evangelio, el verdadero de Jesucristo. Amén. Entonces, una de las formas que tenemos que podemos reconocer, la palabra de Dios en nuestras vidas es que Él nunca se va a negar a sí mismo. De hecho, Él no se niega a sí mismo. Entonces, Él no nos va a hablar nada de que no esté escrito en la Santa Biblia. Amén. Otro punto, es decir, otra forma de asegurarnos que es la voz de Dios es en oración. Al orar, debemos pedir al Espíritu Santo que nos dé discernimiento de toda verdad. Amén. Juan 16, versículo 13 al 14, por favor. En oración, nosotros estamos en comunión con nuestro Señor, ¿no es cierto? Y el obrar del Espíritu Santo es fundamental en nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Ahí está la clave para saber qué palabras Dios nos tiene preparada para nosotros. Pedirle discernimiento al Espíritu Santo de Dios en oración para poder tener comunión con los propósitos de Dios en nuestra vida. ¿Amén? Entonces, una oración basada en las Escrituras también nos llevará, ¿no es cierto?, al discernimiento de la voz de Dios, de conocer la voz de Dios en todo momento. Debemos relacionarnos con nuestro Señor en oración de una manera profunda. Así como muchas veces nosotros vamos por la calle y alguien nos dice ¡hola! Y te das cuenta porque conoces esa voz. ¡Oh, me habló tal persona! O nuestros hijos. Puede estar el grupo de niños jugando allá afuera en este mismo momento. Y si yo llamo a un niño, o llamo a Benjamín, y puede haber 10 Benjamín, pero mi hijo es que se va a dar vuelta y va a mirar, porque él conoce mi voz. Amén.
Asimismo, nosotros debemos estar adiestrados en nuestro comportamiento, en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón para poder discernir en todo momento y en todo lugar la voz de nuestro Señor. Amén. Saber diferenciar la voz del enemigo, la voz de nuestras emociones, la voz de nuestra carne con la voz de Dios. Así es. Y eso lo logramos en una profunda relación, en oración con nuestro Señor. Pidiendo, como dice, revelación al Espíritu Santo, quien obre en nuestras vidas y nos lleve a toda verdad, porque ese es el Espíritu de verdad. Amén. Amén. Y por último, nuestra capacidad personal de discernir la voz de Dios, la cual está dada y reafirmada con una íntima relación con Él. Yo debo relacionarme de una manera tan íntima con mi Señor y yo también debo tener el discernimiento mental y en el corazón, por sobre todo, de poder distinguir la voz de mi Padre. Pero ¿cómo yo puedo lograr ese discernimiento? Yo cómo puedo saber y conocer cada uno de los pensamientos de mi Padre y la voz, ese susurro, ese silbo, como decía el profeta. Y la voz del silbo, ¿no es cierto? ¿Cómo yo puedo saber que es mi Dios? Con una relación íntima, una relación tan cercana con Él, que yo siempre voy a saber cuándo es Él el que me habla. Y yo siempre voy a saber que son sus caricias las que están conmigo. Que su presencia cuando estoy en la mayor soledad, es su presencia en la que está conmigo. Y no es la presencia de otro ser. Porque lo conozco. Porque todos los días hablo con Él. Porque todos los días Él me revela sus verdades. Porque todos los días estoy en contacto con su presencia. ¿No es cierto? ¿Cómo puedo yo conocer más a mi esposa cada día más? Sus pensamientos, su forma de ser. Porque yo debo relacionarme con ella a diario. Llegar al punto en que con una sola mirada yo saber lo que ella está pensando. Llegar a ese punto yo con el Señor también. Así es. Llegar a ese punto de comunión. Y jamás seré engañado cuando logre eso. Estos puntos son sumamente básicos, los que le acabo de mencionar, pero son fundamentales para lograr una comunión y poder discernir la voz de nuestro Dios en nuestra vida. Entonces, si nosotros tenemos claro que hay tinieblas que el diablo usa y que habla a través de ellos, ¿no es cierto? Que debemos en oración comunicarnos con nuestro Padre y que tenemos, ¿no es cierto?, que tener una relación íntima con nuestro Señor a través del conocimiento, nosotros estamos preparados para controlar nuestras emociones. Estamos preparados para controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Porque ya hemos discernido. Pero para llegar a este punto debemos ser tratados en nuestro corazón. Amén. Debemos dejar que Dios trate nuestro corazón. Amén. Debemos en humildad reconocer que estamos equivocados y que estamos perdidos. Así es. Eso se logra a través del arrepentimiento. Amén. Reconozco, Padre, que estoy equivocado y necesito que me ayudes a destruir toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios. Así es. Amén. Ese es el primer paso, los primeros pasos, Señor, para restaurar nuestras vidas como Cristo quiere que sea restaurada, porque Él vino a restaurar nuestras vidas. Él quiere que vivamos y que se restablezca el reino de Dios en nuestros corazones, ese mismo reino de Dios que fue establecido en el principio. Él quiere volver a restablecer el reino de Dios en nuestros corazones. Pero si ese corazón está lleno de cachureos, lleno de tinieblas, Él no puede. Tienes que decidir tú dejar todos esos lastres, dejar todo tu pasado atrás, renunciar a aquello y convertirte en la nueva criatura que Dios ha dicho que eres. Amén. Y convencerte de aquello. Amén. Él nos ayudará a derribar toda fortaleza que tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Solamente debemos reconocerlo, debemos pedirle su ayuda. Y todas estas fortalezas que fueron creadas, como le dije en un principio, desde los primeros años de nuestra vida, que se forjaron, ¿no es cierto?, esas estructuras que están en nuestra mente, que están en nuestro corazón, ¿no es cierto?, que nos llevan a una autodestrucción, eso debe ser roto.
Amén. El Señor debe empoderarse de aquello, de esas áreas de nuestras vidas y romper toda fortaleza. Amén. Gracias. Derribar esas fortalezas, esas estructuras que nos llevaron a la destrucción en nuestra vida pasada y que quieren seguir destruyendo nuestras vidas, porque nuestra naturaleza pecaminosa se va a seguir revelando. Amén. Gracias. El Espíritu Santo nos da un equilibrio y nos entrega la sabiduría para dar una dirección correcta a nuestras vidas. Amén. El único que nos puede ayudar es nuestro Señor a través de su Espíritu Santo. Nadie más puede ayudarnos. Él es el único que tiene el poder para restaurar nuestros corazones. Él nos dio la salvación, mis hermanos. Él nos regaló la vida eterna. Pero debemos, en base a eso, edificar sobre esa verdad. Y la restauración de nuestras emociones, la restauración de nuestro convivir, también es parte de sobre esa edificación. Pero debemos dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Amén. Nosotros debemos tomar de esa fuente, de la fuente de la voz de la verdad, que es la palabra de Dios. Ahí está todo. En esa fuente está todo. En su revelación de lo que Él quiere para su pueblo. Ahí está todo para lograr la victoria en nuestras vidas. Amén. Él ha revelado todo lo que quiere para su pueblo en las Escrituras. No hay otra revelación, como decía adelante. Ahí está toda la verdad. Ahí está la fuente de la voz verdadera. Si tú quieres oír a Dios hablarte, toma las Escrituras y lee. Yo a mis hermanas en un discipulado les daba el ejemplo, me decía, pero ¿cómo yo puedo oír la voz del Señor? Y dije, mire mi hermana, no sé si algunas mujeres ven teleseries. ¿Se han dado cuenta que cuando en las teleseries o las películas una persona está leyendo una carta, ¿no es cierto? Está leyendo y se escucha una voz que relata esa carta. ¿Qué voz es esa? De la persona que envió la carta, ¿no es cierto? Entonces usted lea, tome las Escrituras y escuche esa voz y sienta que Dios le está hablando, que esa carta está escrita para usted y va a cambiar todo el sentido de lo que está leyendo. Apodérese de esa palabra, porque esa palabra es para usted, es para mí y para todo aquel que la cree. Amén. Y escuche la voz de Dios, de esa fuente, de ese manantial de vida. Y apodérese de esa verdad y sentirá como ríos de agua viva corren por su vida. Amén. Lo va a sentir, lo va a palpar, Amén. lo va a disfrutar y su gozo va a ser tan grande que no va a caer en su ser. Se lo doy garantizado, mis hermanos, por experiencia propia. Amén. Yo he sido gobernado por mis emociones y mis sentimientos y mi vida fue un desastre. Y estoy aprendiendo, al igual que ustedes, a controlar mis emociones y mis sentimientos. Y estoy dejando, espero que al igual que ustedes, a que el Espíritu Santo gobierne mi vida. Porque Él es el único que debe gobernar nuestra vida y nuestros corazones. Si ustedes algunas veces te han preguntado si mis emociones no deben gobernar mi vida, ¿quién debe hacerlo? Es el Espíritu Santo de Dios quien debe guiar tu vida. Tú debes caminar acorde a lo que dice la palabra de Dios. Si eres cristiano, conviértete en un seguidor de Cristo y sigue sus pasos. Y apodérate de esta palabra cuando Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad es el primer paso, mis hermanos, para llegar al arrepentimiento y reconocer que estoy equivocado y que necesito un Salvador para mi vida, para restaurar mi corazón, para poder disfrutar de todas esas riquezas celestiales que el Señor me ha prometido en su palabra. Porque he sido puesto en lugares celestiales. Soy coheredero del reino de Dios. Y si soy coheredero y Cristo es el Rey, yo voy a gobernar junto a Él. Amén. Y su palabra es fiel y verdadera. Amén. Pero para aquello debo tener un corazón preparado para Él.
Debo tomar la decisión, mi hermano, de seguir a Cristo a pesar de todo. Amén. Si tengo que morir, lo voy a hacer. Amén. Gracias. Porque no puedo ser más que mi maestro. Si mi maestro padeció, ¿qué más me queda a mí? Así es. Y ese padecimiento tiene que ser por mi prójimo, por aquel que está a mi lado. Sacrificar mi vida para que alguien pueda conocer a ese Dios maravilloso al cual yo conozco y sirvo. Amén. Y ese hombre o esa mujer se vuelva testimonio vivo de esa verdad. Pero debemos caminar conforme a lo que el Espíritu Santo nos dice. No a lo que dice mi corazón egoísta. No a lo que dicen los cánones que traigo desde mi familia. Esos arquetipos, esos patrones que vienen detrás, tienen que ser destruidos por el poder del Espíritu Santo. Amén. Yo debo conocer las verdades que están plasmadas en esa fuente de agua viva que es la palabra de Dios. Amén. Y que el Espíritu Santo fluya con poder a través de ti. Y que el mundo te vea y te dice, oh, este tipo, esta mujer está llena de algo que yo no conozco. Yo quiero de eso. Así es, Señor. Amén. Y que tu vida sea un testimonio vivo del amor de Dios. Así es. Gracias. Vamos a seguir equivocándonos, mis hermanos. Pero la clave está en ponerte de pie, sacudirte y seguir adelante. Amén. En saber pedir perdón. Amén. Rompe tu orgullo. Amén. Reconoce que tu carne es débil. Pero en esa debilidad, donde se manifiesta la mayor gloria de nuestro Señor. Así es. Gracias. Entonces Pablo dijo, cuando yo soy débil, es el momento donde yo soy más fuerte. Porque Dios es el que se glorifica en nuestra debilidad, mis hermanos. Entonces está todo dado, mis hermanos. Nunca digas que yo no puedo. Nunca digas que nunca voy a ser capaz. Porque sí, es verdad, no vas a ser capaz. Yo como hombre, como ser Vicencio, que estoy aquí delante, jamás hubiese podido pararme aquí delante y poderle entregarles una palabra si no fuera por la misericordia de Dios y por el poder de Dios. Amén. Entonces nunca digas que no puedes. Nunca dejes que tus emociones, que tu menosprecio te gane. Dios te puso en otro lugar. Amén. Dios te exaltó. Dios trajo dignidad a tu vida. Amén. Él te está enseñando y te quiere enseñar a que camines con tu frente en alto. Amén. No obedezcas nunca más a tu carne, no obedezcas nunca más a lo que el diablo te dice, porque el diablo quiere destruir tu vida. Así es. Y él ocupa tus emociones, las aristas de tu vida que aún están en tinieblas, para que tú te autodestruyas, te autoflageles, sigas sintiendo culpable, sigas sintiéndote culpable. Él disfruta cuando tú te sientes culpable. Pero cuando Él ve un corazón humilde, Él comienza a temblar. Así es. Porque ese corazón comienza a reconocer que necesita un Salvador. Y ahí el diablo está obligado a retroceder. Amén. Resistid al diablo y Él huirá de eso. Amén, mis hermanos. Amén. Gracias. Entonces, si reconocemos que hay falencias en nuestras vidas, si asumimos que debemos ser sanados, si reconocemos la voz de Dios en todo tiempo y nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, una vez entonces vamos a poder disfrutar en plenitud nuestras vidas llenas de gozo, Amén. sin los vaivenes de un gobierno emocional. Así es. Amén, mis hermanos. Entonces yo les invito, mis hermanos, a que reflexionemos en esta palabra. Estos son temas que muchas veces se toman con mayor profundidad, pero aquí tenemos la base. Aquí tenemos la base. Por sobre todo contamos con algo que nuestros antepasados, que la gente, los antiguos profetas que no tenían, que era la palabra de Dios. Nosotros tenemos la Biblia, tenemos la fuente de la voz verdadera. Amén. Gracias. Tenemos esa fuente Así es. para edificar sobre esa verdad. Y por sobre todo, mis hermanos, por sobre todo, no puede haber una palabra que provenga de Dios que no tenga a Cristo en el centro. Cristo debe ser el centro de todas nuestras vidas, mis hermanos. Amén. Él, el que nos va a guiar. Él,
nos llevará a toda verdad, a través de su Espíritu Santo, a través de la gloriosa obra en la cruz. Gracias. Porque Él dio su sangre, Él se entregó a sí mismo, para que nosotros podamos disfrutar lo que estamos disfrutando hoy. Así Amén, es. mis hermanos. Amén. Disfrutemos de esa verdad, mis hermanos. Gracias. Entreguemos nuestro corazón y Gracias. humillémonos delante del Señor. Amén. Y Él obrará. Amén. 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 Gracias. Oremos. Gracias.